Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 26 de junio del 2026 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Caramba, señores, totalmente compungido. Cada vez que uno ve, mientras más va viendo imágenes y proyectando lo que acaba de suceder en Venezuela, se le parte el corazón a uno, se le rompe el alma. Desde el punto de vista de técnico, ¿verdad? Estructural, ingenieril, hay muchas de las razones explicativas en La Guaira, por ejemplo, por el asunto del terreno, por el asunto y una ciudad bellísima de construcciones. En los 60 había habido un terremoto parecido. El terreno no era apropiado para esas, bueno, no era apropiado, pues diríamos, bueno, para una situación de dos sismos uno detrás de otro, por eso esos colapsos, pero en toda Venezuela fue realmente el daño. Pero La Guaira es destruida totalmente, una ciudad hermosa en la costa. Y la magnitud del evento es algo que todavía no ha trascendido, porque lo que hay es proyecciones, pero se habla de más de 10, 100 edificios destruidos. Imagínense, torres de 20, 30 pisos de edificaciones que cayeron ahí, una al lado de otra. Entonces uno no sabe ni siquiera la cantidad de fallecidos que habrá. Las autoridades dominicanas ya enviaron ayuda, se están organizando, como les decía ayer, tenemos que estar pendientes. Si se hace algún maratón, centros de acopio, como se acostumbra. Sé que empresas privadas están haciendo lo propio en relación a eso. Vamos a cooperar en la manera en que no sea posible. Ayer veía que farmacéuticas dominicanas y grupos habían ya enviado ayuda. La solidaridad internacional está fluyendo. Estados Unidos con el FEMA, los fondos federales de emergencia, ya designó, envió un equipo. Hay un general asignado para las organizaciones, para las operaciones de rescate. Pero imagínense usted, fuera del daño mayor, que es la pérdida de vidas humanas, que no sabemos ni siquiera la cuantificación a cuánto ascenderá. Ya va por 300 y cada vez que nos den actualizaciones eso irá subiendo desafortunadamente, porque no puede ser de otra manera. Dice un señor, le estaba ahora comentando aquí, que llegaba a su casa, en lo que se estacionaba, aparcaba el vehículo, ocurrió el evento. Gracias. Su señora, esposa y 2 niños. Y él no pudo entrar al edificio. Y colapsó y quedaron ahí atrapados. ¿Cuántas historias como esas? Luego las fotos, las fílmicas que ya uno ve por las redes, hay cosas que quizás no debieran mostrarse por la crudeza que evidencian, como cuando aquí el caso Yesé, ¿se recuerdan? Pero definitivamente es una tragedia que tendrá repercusiones muy grandes. Y como decía ayer, una población, una nación, un pueblo que se estaba empezando a recuperar, ciertamente. Se está hablando de regulaciones, cambio de leyes para atraer inversiones, y las inversiones generan empleo, y el empleo y el desarrollo genera, bueno, que Venezuela volviera a ser lo que fue antes. Venezuela era el recipiente donde iban los dominicanos en los años 70. Hay muchísimos dominicanos que tienen familiares en Venezuela, que vivieron 5, 6, 7, 10 años, que trabajaban allá, que Venezuela era el Nueva York. Venezuela, y las historietas que hay es de que los venezolanos llegaban a Miami y pedían, dame 2 de eso. Dame 2 de eso, porque la riqueza, la bonanza, por lo menos los que tenían esa posibilidad, porque siempre ha sido lo que los guaraguaos cantaban.
El rico vive en los cerros, el pobre vive en colinas. ¿Se acuerdan? Es una realidad innegable. Pero esa era la riqueza, ese boom petrolero de los 70, los petrodólares, y Arabia Saudita, y Kuwait, y Irán, y todos esos países tuvieron un despegue. Cuando yo estudié, tengo amigos venezolanos, compañeros que vivíamos unos con otros hermanos. Estudiábamos y cuando a mí me llegaban $100 que papi me mandaba a mis amigos le llegaban de 700 y 800, para que usted vea. Y a mí me llegaba cada uno 100 cada 3 meses, vamos a suponer. El viejo me mandaba con su esfuerzo. Y a aquellos le llegaban mensuales $600 y $700. O sea, Venezuela, cuando uno habla de nuestros hermanos venezolanos, ¿no?, y que están aquí, esa diáspora y ese desastre del chavismo que ha hecho que anden por el mundo esos 8 millones de emigrados, nunca debe olvidar que Venezuela era para nosotros el Nueva York que es hoy, ese que nos gusta irnos para allá. Y por eso debemos ser totalmente solidarios con nuestros hermanos venezolanos. Y póngase usted a pensar ahora el desastre que será reconstruir, qué decisiones tomar, volver a construir en esos lugares que ocurrió. La reconstrucción que implicará, aparte de las vidas, las pérdidas humanas, la inversión que habrá que hacer para la reconstrucción de todos esos edificios en las zonas donde ocurrió, reglamentaciones antisísmicas que tendrán que aplicarse tanto en Venezuela como en otros países, por ejemplo en Japón, en Chile. En Chile tiembla a cada rato, y en Centroamérica, en la zona de Guatemala y esa zona por ahí del Istmo, también tiembla mucho, por ahí fallas geológicas. Y hay que tomar previsiones, y eso es una señal de alerta para que por lo menos las autoridades de los países tomen previsiones. En Japón hay reglamentaciones antisísmicas para las construcciones que son supervisadas muy rigurosamente. En México, yo recuerdo haber ido a México al año o 2 años después de un famoso terremoto que devastó Ciudad México. Yo fui a estudiar a la UNAM, a un curso con la Complutense de Madrid, y había ocurrido ese gran terremoto que devastó México. Y uno veía en la zona histórica, lo que sería zona colonial, y en la zona, bueno, donde quiera tú veías los edificios que hay ruinas así, que había que desalojarlos porque con el riesgo de que se pudieran caer, no podían vivir las personas ahí. Esa realidad la viviremos en Venezuela por mucho tiempo. Habrá que reconstruir, habrá que destruir esos edificios que están heridos, con las columnas fracturadas, se va para abajo de una manera u otra. Entonces hay que tumbarlo, o sea, hay que construir de nuevo y hay que tomar previsiones, y aquí tenemos que aprender. Eso que nos pasó en Yexé no debiera pasarse por alto, y más viendo ahora esta situación, porque cuando usted ve la barba de su vecino arder, ponga la suya en remojo. Y hay que aprender de los ejemplos y las experiencias dolorosas de otros para no tener que repetirlas. En Chile se toman previsiones para esas situaciones. 7.5 normal, eso fue lo que ocurrió en Venezuela, no soportó. En La Guaira el terreno no aguantaba, todo eso se desplomó. Edificios que usted no se puede imaginar, de 20 pisos y bellísimos. Así es la realidad. Ahora veremos, imagínense ustedes, las proyecciones que veíamos ayer de 10.000 hasta 100.000 fallecimientos pueden haber. Una proyección, ojalá y Dios no quiera y se quede eso por la parte de abajo. Pero no se sabe cuántos serán. Cuántas tragedias humanas. Gente que ahora está en el exterior y no sabe qué ocurrió con sus familiares. No saben. Niños que estarán sin padres, huérfanos. Son dolorosos, una situación muy dolorosa.
Así que yo lo único que espero es que nosotros, claro, como lo hemos sido siempre, pues estemos aprestos y atentos para en los centros de acopio, en la medida de nuestras posibilidades, cooperar con el hermano pueblo venezolano. Totalmente compungido. Si oigo gente a veces en las redes con una insensibilidad, criticando a los otros porque están, que Dios, que se apiade, que Dios... si usted no va a cooperar, cállese, mejor no hable. Si usted no va a ayudar, mejor no se meta, deja a los otros que lloren, que griten, que se den en el pecho, que pataleen, que hagan todo lo que tengan que hacer. Si usted no va a ayudar, usted no va a cooperar, mejor no opine. Deje a los otros que expresen su dolor, que su solidaridad, su humanidad. Si usted no la tiene, si usted es un salvaje, y hasta las bestias salvajes tienen ese sentido de solidaridad, mejor cállese, mejor no opine, mejor no participe. Donde la gente civilizada opina, se expresa su dolor, su solidaridad, su humanidad. Sí, porque hay de todo en la viña del Señor. Bueno, pero yo creo que aparte de la solidaridad, también debemos aprender, tratar de extraer lecciones de esas situaciones. ¿Cuál es la principal? Nosotros aquí en las construcciones, las instituciones regulatorias que tienen que supervisar eso, aquí no puede ir cualquier Juan de los Palotes del partidito viejo que sea a ocupar una posición importante de esa. Y deben revisarse las reglamentaciones y las regulaciones y deben supervisarse las obras. Aquí cualquiera levanta una cosa. Acabo de pasar ahorita por allí, por una plaza que la que yo frecuento bastante, no voy a comentarla, decir cuál es, pero ellos ampliaron los otros días con unas construcciones de acero, que eso se está usando mucho, y le queda algo muy bonito, pero está bien. Pero ahora acabo de pasar y están haciendo otra construcción, ahí pasé y decía el ayuntamiento, obra suspendida por el ayuntamiento, algo como eso que decía. Yo estoy seguro que porque no habrán pagado alguna cosa o porque no solicitaron el permiso, pero no, y no porque era una obra con andamios metálicos y ese tipo de cosas, ¿no? Que no tiene nada de, no es por ahí el asunto de seguridad, pero eso... lo que sucedió en Yesenia, ahí estaba la persona encargada de supervisar y regular todas esas cosas que se construyen aquí. Y no se hizo nada. Y no he vuelto a ver, más que el tirijala de la prensa con los hermanos Espaillá y los afectados con el juicio, la parte amarillista del juicio, no hemos visto que se haya hecho nada en la sustancia, en lo sustantivo, en lo importante, que es el aprender de la lección. No hemos visto que haya habido algún movimiento, que en obras públicas se haya establecido una reglamentación para tal cosa, o que ahora tengamos una revisión para asuntos sísmicos. Aquí no sabemos nada, aquí construyen a como les dé la gana y a como los haitianos pongan los blogs y dale para allá. Y Dios nos libre. Y Dios nos libre. Entonces, está uno a expensa de que, bueno, no, eso lo construyó fulano de tal. Uno presume que como construyó fulano de tal, pero ese fulano de tal nunca ha pasado por la experiencia, por un ASIC test. Vamos a decirlo, como se diría en finanzas, pero en el caso en una evaluación de una situación de estrés, de que haya, ¿verdad? Que diga, no, esas obras son buenas porque ha soportado, que ni siquiera se agrietan, para decir algo. No, esto aquí es porque por un hombre, prácticamente
No por carita, porque la gente más o menos sabe y ve las obras y la construcción y la calidad. Pero no hay una institución como que uno diga que se pueda sentir uno representado, protegido, de que se está supervisando adecuadamente. Pero vamos a decir las cosas como son. ¿A quién? El que estaba en el Ministerio de la Vivienda, ¿quién era? Un ingeniero, con muchos líos y cosas, pero era ingeniero que construía, que venía de ese sector. ¿A quién mandan para el Ministerio de la Vivienda ahora? A mi amigo Ito Bisonó. Ito Bisonó es ingeniero. Ito Bisonó lo mandaron para Industria y Comercio. Andaba con una formulita, escribiendo números ahí sobre los combustibles que no eran politiqueando. Diputado, amigo mío, siempre le he tenido un gran aprecio, pero no es ingeniero. ¿Cómo tú mandas a Francisco Méndez, a mí, al Ministerio de Salud Pública? O sea, ¿por qué? Habiendo tantos médicos con experiencia, que han vivido lo que se vive en un hospital, que conocen las intríngulis, que han estudiado administración hospitalaria, por ejemplo, que han visto hospitales de otros países porque se especializaron en España, en Estados Unidos, conocen cómo se opera en otros lugares, ¿verdad? Tienen esa superestructura mental y evidentemente no se van a comportar como un Juan de los Palotes de por allá del monte. No, entonces va a una institución pública y si se dedica a hacerlo bien y se asiste de las personas adecuadas, pero él tiene el conocimiento básico y fundamental. Los que lleguen no lo van a marear con que sí, por aquí, porque él no sabe de nada. Al que no sabe de nada tú le puedes decir cualquier cosa y eso está bien, y no jefe, tú estás comiendo, y esto está muy bien, y por allí todo está mejor. No sabe. Entonces, ¿por qué hay que hacer ese tipo de cosas? Entonces usted piensa que nosotros podemos obtener buenos resultados haciendo esas cosas. Yo no estoy criticando que él no tenga la capacidad para hacerlo. No. Pero si yo estudié ingeniería, si yo me he especializado en aspectos técnicos, y hay cantidad de profesionales en esa área, ¿por qué decantarse por eso? Entonces no podemos pedir que haya habido cambios esenciales y que pasó lo que pasó y que aprendimos de ahí. No hemos aprendido de nada y no hemos dado evidencia de que hayamos aprendido la lección. Y aquí todo sigue tan campante como el whisky famoso aquel. Y dale para allá que el golpe avisa. Bueno, pues aprendamos, por ejemplo, por lo menos de esa desgracia que ha pasado en Venezuela. A ver si nosotros aquí tomamos las previsiones correspondientes para que Dios no lo quiera, no suceda una situación como esa, tengamos que repetir esas tragedias. Porque aquí pasa cualquier cosa, sancochan en una reforma fiscal, para eso sí somos buenos. Para aprobar una ley del DNI de madrugada, el 30 de diciembre, poniendo unas mordazas y un sinnúmero de cosas que ahora están en los tribunales. Para aprobar contratos y después decir, pues yo ni lo leí. Claro que tú no sabes ni leer, salta para atrás. ¿Verdad? Y tenemos un código procesal penal con unas cosas que le quieren colar, la iglesia regada por un lado con lo del aborto y un sinnúmero de cosas, y esa no sale, no, esa no puede salir porque el presidente tiene compromiso con ese grupo de chachareros y de la participación ciudadana y la sociedad civil, y bueno, y entonces por ahí no sale. Pero cuando hay que sacar la reforma fiscal o aprobar el contrato de Aerodón con 700 millones que hay que coger adelante, ahí sí, sancochado por default. Sancochado, a la carrera. En la mañana dos de urgencia, en 2 lecturas, aprobado, y huye, llévaselo para los diputados. Aprobado, y corre y llévaselo al presidente en la noche, Rian, ya, aprobado.
Ahí sí. Pero para el código laboral, adecuarlo a la realidad del mundo, imitar las discusiones que están teniendo países civilizados, desarrollados, por ejemplo, lo que decía Friedrich Merz, el canciller alemán, de que hay que flexibilizar el mercado laboral, que hay que establecer hasta las pensiones, extenderla al periodo de jubilación y tomar medidas que aumenten la productividad y aumenten la competitividad. Economías competitivas y desarrolladas, como por ejemplo la alemana, pues está perdiendo 14.000 empleos mensuales. Y aquí esa discusión descansa en unos señores que han hecho su papel para la República Dominicana, indiscutiblemente los sindicalistas, pero viven una vida anclada con estereosclerosis, arteriosclerosis, qué sé yo, de los años 20, 30, 40, 50, 60. El mundo ha cambiado totalmente, que le estoy diciendo que ya hay carreras que no van a servir ni ser útiles. Pero ellos tienen que hacer su... ¿Qué hace un gerente? Gerenteses, como decía Facundo Cabral. ¿Qué hace un sindicalista? Sindicalismo, y no está mal. Pero tienen que adecuarse a los tiempos. Ah, no, para nada. No se oyen las posiciones, no se evalúan las propuestas. No, que no se puede tocar la cesantía, que no se puede cambiar nada. Se llegan a unos acuerdos y después los cambian. Ni siquiera el acuerdo tripartito, a lo que acuerdan, luego en el Congreso sancochan y pasan otra cosa. Ahí está detenido. Ah, pero para la ley de residuos sólidos, de 675,000 pesos, que era lo que iban a pagar algunas empresas, lo metieron a 3 millones, a las grandes empresas, y dividieron de 2.000 millones de pesos al año. Pero esas empresas que van a pagar ese dinerito, dígale usted dinerito, y lo fueron graduando. Hay empresas que van a pagar 150,000, 350,000, etcétera, etcétera. Pero a una que pagaban 675,000 lo metieron a 3 millones. Esos 3 millones, ¿ustedes saben a quién se lo va a cargar al final del día? Al costo de producción. ¿Y quién paga ese costo de producción al final del día? El que compre el bien o el servicio que ellos dan, el bien, por ejemplo. Si es esclavo, esos 3 millones te lo van a poner a los clavos. Si es papel, lo van a poner al papel. Si es caucho, lo van a traspasar a los cauchos. Al acero se lo van a poner. Ellos no van a asumir ese dinero. Ah, pero lo buscaron para luego, hay un aporte que hay que realizarlo a un fideicomiso, porque al gobierno le encantan esos shows de fideicomiso, ¿no? Porque lo va a manejar. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? La ONEC, la oficina, la Organización de Empresas Comerciales, porque aquí ustedes vieron, los comerciantes fueron a Palacio y bajando la escalinata, no, pero si no ha subido ningún producto, sabrá Dios lo que le estaban dando yo por abajo. Los productos, la gente de las amas de casa con el grito al cielo, los comerciantes, como le veíamos ayer, los de Asociación de Villas Agrícolas, sí, algo así, yo no me acuerdo, pero bueno, comerciantes diciendo cómo estaban las cosas. Ah, no, que no ha subido nada. Mira aquí. Entonces, hay otros que usan el lenguaje un poco más diplomático, pero hay los que le sacan el hilo al bollito. Dicen ellos que esa medida incrementa las cargas sobre el sector sin ningún estudio técnico. Ponle ese número ahí. Mira, vea cómo está la temperatura. 22 grados. Pon 22 ahí. Ni el impacto económico que va a tener en esas empresas, en determinados sectores. Hay sectores que operan en márgenes. Márgenes, o sea, sus ganancias no son exorbitantes. Son márgenes, tenemos que vender por volumen, pero eso también depende del mercado, de la capacidad del poder adquisitivo de las personas. O sea, por eso se hacen los estudios de factibilidad y se evalúan. Es verdad, como ellos dicen, sin un estudio técnico ni un análisis del impacto económico que va a tener en determinado segmento o sector. Ah, porque hay que buscar cuarto. Mira cómo lo dicen ellos aquí. Este grupo no se guardó la palabra, dijo, una nueva carga fiscal. Nueva carga fiscal.
esta vez disfrazada de una contribución ambiental. Usted está viendo que con un cuchillito de palo, por un lado nos sacan una cosa, por el otro lado nos sacan otra, y aplaudan y ríanse que no estamos haciendo, no, esto es un parche, no es un paquete, esto es una cosita porque la crisis, por un lado una cosa, por el otro otra. Dijo Celso Juan, que me extrañó haberlo oído decir eso, que fue un bolsón, un golpe de bolsón. Más o menos diplomático para no decir lo que es. Aquí se lo están diciendo, una carga fiscal disfrazada. ¿Por qué? Porque el gobierno, por una ley de los años 2, 3, qué sé yo cuándo, déjeme ver si lo encuentro, desde el 2003 de Hipólito hay una ley que establece, así como el 4% de educación, debe ir el 10% a los ayuntamientos. Es mucho, es poco, aguanta, el presupuesto da, no da. Ese no es el problema, es una ley. ¿Por qué no la han derogado? Bájenlo al 5%. Y los montos que le tienen que dar los ayuntamientos va a ser la mitad. Por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa. ¿Por qué dicen los empresarios esto? Que es un impuesto encubierto. Una carga fiscal disfrazada de contribución ambiental. No, porque para los residuos sólidos, recoger la basura, para que los ayuntamientos tengan. Nadie está en desacuerdo con eso. Pero ponle un monto que tenga un estudio que diga a tal sector se le puede poner tal cosa, tal sector aguanta esto. Sustentado por lo menos. A los ayuntamientos hay que darle el 10%, el Estado no se lo da. Cuando hay elecciones aparecen comprando alcaldes, porque lo hace este gobierno, lo hizo el pasado, lo hacen siempre. Porque entonces, esa es la realidad, es un impuesto encubierto y ahora lo han disfrazado de cosa medioambiental y esa es la realidad. Como no se lo dan por un lado, ahora hay que depositarlo en un fideicomiso y sabrá Dios, a nadie esos fideicomisos le dan respuesta. Y usted ve, cuando aquella vez en el PLD, hablando de funcionarios, Gonzalo era el de Obras Públicas, eso generó la renuncia entonces del difunto Reinaldo Pared, de Francisco Domínguez Brito, de Amarante Baré, ¿quiénes más eran? Porque como ese era el funcionario que organizaba de que, como se querían volver a reelegir entonces en el PLD, hasta que Leonel se les paró en el medio, ellos después tuvieron que hacer una primaria entre los que querían competir. Pero este era el que repartía el asfalto en todo el país, a los síndicos y obviamente organizaba todas las actividades y era el que cortaba el bacalao y repartía. Y eso es lo que pasa. Entonces ahora, como los gobiernos no le dan el dinero, lo disfrazaron por aquí. Una contribución especial cuyo propósito es financiar objetivos ambientales y que sea utilizada para atender necesidades presupuestarias de los municipios. Por abajo, con esto lo que van a hacer, como no te estoy dando el 10% de presupuesto, como no lo puedo poner más la carga de Magín por allí, déjame aprobarlo por aquí. Pero es lo mismo, el mismo sancocho. Sancocharon otro monto por aquí. Y cuando usted investigue por allí, hay otros montos por allí, otra cosita más por acá, y así sucesivamente. Y después usted pregunta que por qué estamos como estamos. ¿Cómo estamos? Bueno, miren, cuando el caso de la mina de San Juan, que se opuso toda la población de la provincia, hubo un estudio de la Universidad Autónoma y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, alertando las implicaciones en el aspecto hídrico que podía tener, aunque era una mina no iba a ser a cielo abierto, que era subterránea y todo ese tipo de cosas. Bueno, la población no compró, el gobierno lo detuvo, la mina Romero, ¿no? Allá arriba, Romero, sí, en la cordillera. Pero hubo alegatos, argumentos, mejor dicho, de peso. Y ahora hay otro estudio de la UAS y
la Academia de Ciencias, sobre la explotación minera en la septentrional, la cordillera septentrional. Esa es una que tiene fallas también, por cierto, entre Santiago y Puerto Plata. Esa pasa por ahí, la cordillera central, ¿verdad? La cordillera septentrional. Entonces, ese estudio, hablando de las fallas geológicas, y usted ha visto cada vez que hay temblores por Santiago, Puerto Plata, escuela que una vez se cayó un piso y hay sus afectaciones, por eso recalco lo que decía ahorita. Ese estudio dice, ellos piden la suspensión de concesiones mineras en la cordillera, porque dicen que es una zona de recarga hídrica, de nacimientos de ríos, acuíferos, corredores biológicos y ecosistemas de alta sensibilidad ambiental. Ahí hay unas concesiones de cobre, el Oyazo 2, Lluvia de Oro y otra en Monte Oyazo, que están entre Santiago y Puerto Plata, ubíquese más o menos en su cabeza, más o menos, y eso atraviesa la cordillera y sale por allá arriba. Entonces, dice que esos sistemas permiten el movimiento subterráneo del agua a través de fracturas, de cuevas y conductos naturales. Y que cualquier explotación allá arriba, entonces contamina y va contaminando aguas abajo. La misma historia de lo que podría haber pasado en la explotación de la mina de Romero en San Juan. Los especialistas dicen que la evaluación de proyectos no debe circunscribirse solamente a que si está o no en un área protegida. Porque, yo hice un decreto y declaré que de aquí para allá hay área protegida, pero de aquí para acá no. Pero yo puedo, como acaba de hacer Trump, Ártico y toda esa zona de por ahí que eran reservas federales y no protegidas, vamos a decir, las reeliminó de golpe y porrazo para que haya explotación petrolera. Con él, como él dice, el drill, baby drill. Perfora, perfora, perfora. Bueno, entonces dicen ellos que no debe solamente decirse, no, porque no esté en un área protegida. Que no esté en un área protegida, el argumento de ellos es, no debe ser el principal argumento, que esté o no esté. Que tienen que hacerse evaluaciones, me parece correcto, que vayan más allá del hecho de ser un área protegida, porque es un área protegida por un sinnúmero de factores que son un poco más amplios. Y cuando se entra en el insight, se puede ver que aún no esté siendo un área protegida, puede tener un impacto, externalidades negativas, aguas abajo, que debe ser evaluado. Pero de todo esto, lo importante es que debe, como quiera que sea, estar fundamentado en argumentaciones técnicas. Y, por supuesto, sin fanatismo. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Economía y Mercado.